si eventualmente se llegara a cortar la transmisión. La transmisión por correa, como dice la definición, es una transmisión indirecta, en el sentido de que usa un elemento intermediario a través de la fricción, en la cual una o más correas algo elásticas abrazan a un conjunto de poleas y de este modo permiten la transmisión de fuerza tangencial, transmiten potencia, fuerza, y el movimiento a través del rozamiento que hay entre las poleas y las correas. Y esto es debido a la tensión que existe entre estas. Justamente todos estos conceptos que se citan acá en la definición los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Lo que es la fuerza tangencial, lo que es el movimiento, el concepto de rozamiento, bueno, ya lo mencionamos en las clases anteriores, la primera clase que me correspondía. Lo tienen que revisar o repasar por cuenta propia. Y fundamentalmente eso, que esa fuerza transmitida va a depender de la tensión que exista entre poleas y correas. Las correas están generalmente constituidas por almas de fibras, alambres, etcétera, algún elemento que soporta el esfuerzo de tracción, y los esfuerzos flectores que se producen al pasar las correas sobre las poleas, es decir, al flexionar sobre las poleas se producen esfuerzos flectores en el interior. Es indeseable, aunque en algunos casos se producen también esfuerzos de torsión sobre las correas, eso los vamos a ver en los casos particulares en que corresponda. Y estos esfuerzos son soportados por el cuerpo, generalmente de goma, el elastómero. Acá cabe hacer la acotación. Tradicionalmente o históricamente las primeras correas fueron fabricadas con cuero particularmente sacado del lomo de los ganados ovinos, las famosas correas de cuero, que se hallaban limitadas por su origen en cuanto al espesor, es decir, a la altura, y al ancho. Cuando se tenían que hacer correas de mayor ancho, o se empalmaban, cosa que era bastante dificultosa, o se hacían transmisiones por múltiples comandos. Este elastómero, esta goma, ya con las correas más modernas, le confieren la flexibilidad. Y el recubrimiento es lo que les provee la adherencia y particularmente lo que hace el rozamiento sobre las poleas. Esta característica también les confiere resistencia al desgaste debido a la fricción entre correa y polea. Ahí vemos resaltados lo que son las almas de fibra. El modelo que tienen o el dibujo que tienen ahí particularmente es de una correa trapezial, pero también se da en otros tipos de sección de correa, ya sea planas, redondas, etc. En lo que hace al cuerpo de goma que mencionaba, el que recubre generalmente a las fibras resistentes, ya sea alambre, etcétera, nylon, y les permite justamente flexionar sobre las poleas. Y por último, el recubrimiento, que, como mencionaba, confiere características de resistencia al desgaste y buen rozamiento sobre las poleas. En cuanto a la conformación, los distintos tipos de correas. Tradicionalmente, como les mencionaba, las correas planas, reitero, ya muy en desuso, pero su origen se remonta a la extracción del lomo del ganado ovino particularmente. Si bien la sección es rectangular, achatada, es decir, más largo en cuanto al ancho que al espesor, que sería la altura, se las conoce generalmente como correas planas. Actualmente, este tipo de correas han sido reemplazadas por elastómeros, materiales plásticos, poliamida, y sí siguen constituyendo o teniendo almas de fibras textiles.
ya sea de nylon o acero. La posibilidad o una de las grandes ventajas que tiene este tipo de correa es poder transmitir por ambos lados, ambos flancos, la base y el lomo. Tanto por la parte interna como externa, la correa puede transmitir potencia. La tipo trapecial, o también llamada en B, está fabricada generalmente en caucho, goma, con armas de fibras textiles o nylon, y están recubiertas en fibras de algodón o poliéster. Recordando lo que habíamos mencionado en la clase pasada en cuanto a la forma, la geometría, recuerden, mal llamadas trapezoidales, ya que no pueden ser nunca trapezoidales. Ahí tienen en verde lo que es un trapecio, ya habíamos mencionado, reitero, en concepto geométrico. Un trapezoidal sería eso rojo y se darán cuenta que no tendría mucho sentido práctico hacer una correa con perfil trapezoidal. Lamentablemente en la jerga todavía se la sigue llamando de esa forma. Estas correas generalmente funcionan sobre poleas con garganta, justamente con el perfil de la misma forma, trapezoidal o trapecial, perdón, o en B. El contacto de la correa sobre la polea se produce siempre exclusivamente por los flancos laterales, es decir, por los lados del trapecio, los lados no paralelos que tienen ahí indicado en color celeste del trapecio. Salvo algunos casos muy excepcionales que vamos a ver justamente como particularidades en los cuales pueden llegar a conducir sobre la base menor. Es un caso muy particular que ya vamos a citar a medida que avancemos en el tema. En cuanto a las trapeciales estriadas, en B también, son en definitiva correas trapeciales de flancos planos, pero que tienen estriados en la parte externa, sería el lomo, como tienen en este caso, en la figura de la izquierda, o en la parte interna, se alcanza a ver el perfil, en la base menor. Esta característica de las correas trapeciales estriadas las hace particularmente resistentes o aptas para soportar los esfuerzos de flexión. Y no tienen que ser confundidas con las correas dentadas, que también vamos a ver a continuación. Las correas trapeciales son estriadas, no dentadas. La característica de este estriado es, como les decía, permitirles soportar mejor los esfuerzos, en el caso del estriado externo, los esfuerzos de tracción al pasar sobre las poleas, sobre las fibras externas, o en el caso del estriado interno, soportar lo mejor los esfuerzos de compresión que se producen en las fibras internas al pasar sobre las poleas. Ahí tenemos sobre el dibujo de la izquierda el caso de un estriado externo y sobre el dibujo más al centro el estriado sobre la base menor. Estas correas son tanto las trapeciales comunes como las trapeciales estriadas menos eficientes que las planas debido, por un lado, a la fricción en los flancos. Se produce un efecto llamado de cuña que, si bien, ya vamos a ver, disminuye el esfuerzo de flexión sobre los ejes, hace que sean menos eficientes, ya que generan una fuerza necesaria para el descalce, es decir, para que la correa se despegue cuando se desprende de la polea al salir. La diferencia que hay en cuanto al diseño, particularmente, las correas planas, en lo visto hasta ahora, las correas planas se seleccionan
en base al ancho. Es decir, teniendo ya determinada la altura o espesor de la correa, en función de la potencia que se va a transmitir, lo que se hace es seleccionar el ancho de la correa. Para decirlo en un ejemplo bien simple, si nuestra correa de una altura E o espesor E puede transmitir 1 HP por centímetro de ancho y necesitamos transmitir 15 HP, necesitaremos, a grosso modo, en una primera aproximación, por lo menos 15 centímetros de ancho. En cambio, en las correas trapeziales o estriadas, la selección se hace por cantidad. Es decir, no se selecciona un ancho, ya vienen moduladas en distintas secciones, todas trapeziales, pero de distintos tamaños el trapecio, y haciendo la misma analogía que en las correas planas, si una correa trapezial de una cierta sección puede transmitir 1 HP y queremos transmitir 15, necesitaríamos en primera instancia, sin considerar otros aspectos que ya vamos a ver, 15 módulos, o sea, 15 correas de esa sección para poder transmitir esa potencia. Lo que es importante también mencionar es que hay las correas planas, también aparte de seleccionarse por unidad de ancho, se fabrican, vienen sin fin, es decir, en forma continua, y se fabrican a medida en cuanto a su longitud. Es decir, que se arman de la longitud, se montan de la longitud necesaria. Mientras que las trapeziales ya vienen en distintos largos estándar, es decir, que tenemos que adecuar la aplicación a los largos que tenemos disponibles, las longitudes, los perímetros que tenemos disponibles. Otros tipos, también comunes de correas, son las redondas o de sección cuadrada, que están fabricadas en goma, poliuretano o pelo de camelo. Si alguno ha visto alguna vieja máquina de coser de esa Singer a pedal, ahí podríamos encontrar esas correas. Se llaman pelo de camelo por las características, no es que estén fabricadas con las fibras del pelo de los camelos, es una forma de llamarlas. Esas correas, como les decía, las podían ver en esas viejas máquinas de coser. También eran continuas, se cortaban y se unían por medio de broches para dar la longitud deseada. En cuanto a, para concluir o complementar un poco este tema de las correas planas o las correas de sección redonda, particularmente de las planas, existen distintos sistemas de unión, algunos de ellos por medio de broche o grampas. Eso lo pueden ver en el apunte que tienen en Word ahí en el aula, o también lo pueden consultar en la bibliografía. Algunas que son tipo cocodrilo, es decir, son como si fuesen ganchos, esos ganchitos que usamos habitualmente para agarrar hojas. Bueno, hacen la unión de los extremos libres de la correa para darle la longitud deseada. Este tipo que tienen acá abajo es, para decirlo en forma gráfica, como si fuese una manguerita de sección cilíndrica, y a través de un conector se conforma la manguera, la correa. Este tipo de correas generalmente no tienen almas resistentes, es decir, no tienen fibras, sino que el mismo cuerpo es el que soporta el esfuerzo de tracción. Se usan en aplicaciones de muy baja potencia, como por ejemplo juguetes, pasacintas, los lectores de CD. De hecho, les comento alguna situación que tal vez alguno haya podido experimentar cuando se traban las lectoras de CD en las computadoras que no salen. ¿Qué pasa? Generalmente lo que suele ocurrir es que patina la correa sobre la polea. Para solucionar eso, bueno, vienen algunos productos químicos en aerosol que lo que hacen es aumentar la adherencia, o
Ya en un caso extremo, obviamente lo necesario es cambiar la correa. Generalmente esas suelen ser de sección cuadrada y como para dar un poco un comentario de experiencia personal técnico, en una época había un faltante de estos elementos y se solían reemplazar con O-rings, que son, digamos, en realidad son juntas, pero que se pueden utilizar con la debida precaución favorablemente para reemplazar este tipo de correa. No es lo más adecuado, pero suele ser una solución técnica como para salir del paso. Las correas dentadas, también llamadas sincrónicas, y acá vuelvo a lo que había mencionado anteriormente en cuanto a las trapeciales, no tienen que ser confundidas las dentadas con las trapeciales. Las dentadas en general son correas planas con un perfil dentado en su interior. El dentado es transversal, es decir, en el sentido radial de las poleas. Funcionan obviamente sobre poleas dentadas y reemplazan favorablemente precisamente a las cadenas. La característica que tienen este tipo de correas es que aseguran la sincronicidad entre los árboles. Los otros tipos que venimos mencionando pueden patinar, es decir, que no pueden asegurar el sincronismo, la posición relativa fija entre árbol conductor y árbol conducido. Entonces, por ese motivo, por ejemplo, un caso muy particular en los automóviles, en los motores de automóvil, son las llamadas correas de distribución, donde lo que debemos asegurar precisamente es el sincronismo entre el cigüeñal y el árbol de levas o los árboles de levas. Dentro de las correas dentadas tenemos en perfil trapecial, siempre visto desde el punto de vista del costado, del lado, visto en el sentido radial o axial mejor dicho, de la correa. Perfil trapecial o perfil redondeado. Acá pueden ver entonces la polea es dentada. En este caso, esta polea dentada que tienen acá en la foto de la derecha tiene bordes que se denominan balonas, que son para orientar la correa sobre la polea. Y en este otro caso, por ejemplo, acá, ven que la polea mayor no tiene balonas y sí tiene la polea menor. Como decía, reemplazan favorablemente a las cadenas metálicas, reduciendo el ruido, una característica que solían tener las cadenas tradicionales en las distribuciones, era el ruido, si bien hoy en día se está volviendo al uso de la cadena como elemento de distribución en los automóviles. Acá tienen un ejemplo de aplicación de una correa de distribución donde lo que tenemos que asegurar es una relación, un sincronismo con una relación 2:1. Por cada 2 vueltas que gira el cigüeñal, que es este elemento que está acá, el árbol de leva tiene, o los árboles de leva, en este caso son 2 árboles de leva a la cabeza, tienen que girar una sola vuelta, produciendo el sincronismo entre las válvulas y el pistón. Si acá en este caso hago un comentario extra, que tiene que ver ya con la técnica de fabricación de los motores. Existen en general 2 tipos de motores, motores con interferencia o sin interferencia. ¿A qué hace referencia eso? A la posición del pistón con respecto a las válvulas. Un motor sin interferencia significaría que en el eventual caso de que el pistón llegue al punto muerto superior y por algún motivo las válvulas estén abiertas, este no golpea, es decir, no produce un daño mayor sobre el motor. Mientras que los sistemas interferidos justamente tienen ese problema, que es que si por algún motivo se corta o se pierde, se corta la correa o se pierde el sincronismo, una válvula baja
con un pistón alto pueden llegar a golpear, produciendo el consecuente daño, sobre todo generalmente en las válvulas. La pregunta que suele hacerse en este caso es, ¿y por qué se hace así? Si parecería que lo único que genera es un inconveniente. Bueno, si ustedes se fijan, también van a ver en algunos pistones en particular que tienen unas marcas coincidentes con las levas. Justamente son para tratar de evitar ese problema. Pero ¿por qué se hace con esa característica? Generalmente para aumentar la relación de compresión, es decir, reducir el espacio de la cámara de explosión, al mínimo posible. Pero con el riesgo ese, ¿no? Si se corta la correa o se produce algún salto en la distribución, puede llegar a producirse esa falla. Acá lo pueden ver los árboles de leva, o sea, los engranajes, las ruedas, las poleas dentadas correspondientes a los árboles de leva, y abajo sería la del cigüeñal. Acá tienen... Profe, disculpe, ¿Sí? no entendí, dijo que podría chocar el pistón con la válvula. Sí, cuando son interferidos, sí. Son dos tipos de motores, interferido y no interferido. El no interferido, la válvula estando abierta y el pistón en el punto muerto superior, o punto muerto de aproximación, no corre riesgo de chocar. Las interferidas, sí, son, como les explicaba, la válvula estando abierta y el pistón en el punto muerto superior puede chocar el pistón con la válvula. La pregunta que les decía, ¿por qué se hacen así con ese riesgo? Bueno, se hacen así para reducir el tamaño de la cámara de compresión cuando el pistón está en el punto muerto superior, para aumentar la potencia específica del motor. En este caso, les decía, acá tienen una animación. Pueden ver las válvulas de admisión en color celeste, en rojo las de escape, y les pido que presten atención a esto. Este es el cigüeñal, que tiene ese punto negro, y la correa es la que tiene la flechita negra. En realidad, el diámetro de la polea del cigüeñal es este que estoy acotando acá abajo. Y el diámetro de las poleas del árbol de leva son estos, el doble. Es decir que por cada 2 vueltas del cigüeñal, gira una vuelta el árbol de levas. Ahí ven la relación. Diámetro de la polea del cigüeñal D, diámetro de la polea del árbol de levas, 2D. Si ustedes ven, cada vez que el punto da 2 vueltas, la flechita pasa una sola vez. Es decir, 2 vueltas del cigüeñal, 1 vuelta del árbol de leva. Las relaciones de transmisión, aprovecho para adelantar el tema, pero ustedes ya lo habrán visto tal vez en engranajes, con ruedas dentadas, son inversamente proporcionales las relaciones de velocidad con respecto a las relaciones de diámetro. Es decir, la velocidad angular de la polea motora sobre la velocidad angular de la polea conducida es igual al diámetro de la polea conducida sobre el diámetro de la polea motora. Aprovecho para mostrar este detalle desde otro tema, pero este tapón que ustedes ven acá, que estoy marcando en la parte inferior derecha del dibujo, sería el del cárter, para drenar el aceite. Si es sobresaliente así, ustedes ven el riesgo que puede haber de que alguna piedra o con algo choque y lo corte. En este caso es que decía que se suelen usar tornillos de tipo Allen, entonces queda, al estar embutido, queda adentro del cárter y no queda sobresaliendo esta parte del tapón. Todo se va complementando, se va integrando. Un tipo de correa más moderna, unas innovaciones, ya tienen sus años, pero todavía
tienen cierta limitación en su aplicación en el mercado, son las correas eslabonadas y las trenzadas. Las correas eslabonadas están formadas por segmentos de sección trapezial que se han unido por medio de remaches, en el caso de las eslabonadas. Es decir, es como si fuesen cadenas, pero con segmentos de un material de poliamida que están unidos por medio de remaches. Ya vamos a ver, y recuerden que en este caso nunca se produce el toque en la parte inferior, o sea, en la base menor del trapecio sobre la garganta de la polea. Es decir, que el remache no toca con el fondo de la polea. Si ustedes ven, no sé si se alcanza a percibir, pero tiene cada uno de estos eslabones una forma trapecial en los flancos. Es decir, que al conformarse es un perfil trapecial. Bueno, lamentablemente con este tema de la contingencia del COVID, la muestra que yo tenía disponible, generalmente la pasaba en clase, quedó allá en la facultad. Pero yo creo que con un poco de buena voluntad lo pueden interpretar el concepto de lo que estoy diciendo. En el caso de las trenzadas, en lugar de usar eslabones, son simplemente, tienen un gancho, de forma tal que se van colocando y girando un eslabón adentro del otro, entonces se va conformando como una trenza la correa. La gran ventaja que tienen este tipo de correas con respecto a las trapeciales tradicionales, ya sea planas o estriadas, es que al ser moduladas, si se llega a cortar una trapecial común, no se puede, hay que reemplazar la correa directamente. En este caso, si se corta, se puede reemplazar el eslabón o los eslabones que estén dañados solamente. Otra de las grandes ventajas es que, como les mencionaba, en las correas trapeciales vienen ya moduladas en distintas longitudes fijas. En este caso, la correa eslabonada o trenzada viene en rollos de 20 metros generalmente, comerciales, entonces uno puede armarla de la longitud que quiera. Esto trae como consecuencia el evidente abaratamiento de stocks. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Acá tienen la aplicación de una correa eslabonada, la marca es Fenner, y vamos a ver un video donde se muestra precisamente un video comercial, es decir, tiene publicidad, pero muestra las ventajas de esto. Como les decía, el audio no está habilitado, tiene los subtítulos, pero de todos modos les iré haciendo algún comentario que sea pertinente. Por aplicación en distintos tipos de industria, fundición, etcétera. En el caso de silos. Bueno, obviamente comercial dice que la duración es 7 veces mayor que... Vamos a pararlo ahí para que vean el detalle. 7 veces mayor les decía que una común de caucho sin fin. No sé si se alcanza a distinguir. Cada uno de estos es un eslabón. Entonces, lo que no se ve en la parte interna tiene como una T que la sostiene a un eslabón sobre el otro. Entonces, este eslabón, para introducirlo dentro de estos otros dos, se pone de frente, inclinado. Una vez que entra, se lo gira, se lo pone paralelo a los otros. Generalmente acá tienen
agarrado 3 eslabones, fíjense. 3 eslabones con un mismo eslabón de la correa. Y lo que no sé si se alcanza a percibir, esto no es plano, sino que no es plano perpendicular a este plano de la correa, sino que tiene una cierta inclinación. O sea que visto de frente, esto es un trapecio. Acá vamos a ver una gran ventaja, una gran virtud que tiene. Fíjense. También en cuanto al mantenimiento. Presten atención a esto. Fíjense que acá la polea no tiene acceso lateral. O sea que si yo tuviera que poner acá una correa trapecial sin fin, continua, tendría que desmontar alguno de los apolos para poder introducirla entre el eje y la polea. En este caso, antes de colocarla, lo que hizo la persona que está montando esta correa es armarla, es decir, pasarla por acá adentro, la engancha, o sea, cierra el trenzado acá y después recién la coloca sobre la polea. Imaginen, si ustedes tuvieran que cambiarle, poner una correa continua, tienen que desmontar los ejes de los soportes. Eso es lo que les mencionaba hace un rato. Fíjense la cantidad de stock, la cantidad de medidas dentro de una misma sección que tengo que tener en una industria. Para cada aplicación, para cada transmisión, tendría que tener una correa de la longitud adecuada para cada caso. Con una correa del tipo trenzada o eslabonada, simplemente, ahí se ven los eslabones, simplemente se dispone de la correa, de la cinta y se arma de la longitud que se desee. Que tienen del lado interno es solo para darle la forma, digamos. No, sí, las únicas sincrónicas son las dentadas. Acuérdense que estas reemplazan a las trapeciales, o sea que no son sincrónicas. Bien, las poli-B o multicanales reúnen las ventajas de las trapeciales, ya que tienen un perfil individual trapecial, pero se hallan unidas por una base externa común, que sería el lomo, lo que le permite una distribución uniforme de los esfuerzos entre las distintas filas y mayor flexibilidad por el reducido espesor. Es decir, eso que ustedes ven ahí sería la base común, el lomo común, que distribuye o permite una distribución uniforme de la carga. En este caso tienen 6, estos serían equivalentes a 6 correitas perfil trapecial. Si fuesen individuales, cada una tendría una longitud distinta, eso por la construcción, es decir, tienen tolerancias distintas en la fabricación y sería muy complejo lograr distribuir uniformemente la carga en cada uno de los módulos. Entonces, se fabrican de esta forma y por otro lado, si fuesen también trapeciales, tal vez serían 3 correas trapeciales, es decir, que tendrían mayor sección individual y eso les conferiría menor flexibilidad. Mayor tamaño en la sección tiene menos flexibilidad al pasar sobre la correa, sobre la polea. Es decir, que limitaría el diámetro de las poleas. Mientras menos flexibilidad, mayor diámetro de polea necesito para poder justamente flexionar sobre la misma.
Fíjense acá, por ejemplo, esto también se utiliza en automóviles. Por ejemplo, tengo el generador, sería el alternador, la bomba de agua, esta otra polea, el cigüeñal y acá, por ejemplo, para mover la bomba de la dirección asistida. Lo que es muy importante que desde ya presten atención es en esta polea. Fíjense que en este caso, de la parte interna está la correa poli B, o sea, la parte poli B, los multicanales están en la parte interna. Quiere decir que esta polea transmite, esta polea transmite, esta también, pero esta polea, si ustedes prestan atención, está soportando o está pasando sobre esta polea la parte externa, es decir, el lomo, la parte plana. Es decir, que esta polea no puede transmitir potencia, porque patina. Se llama polea, generalmente la jerga le dicen polea loca. Gira, es libre. No está fija al eje, sino que, o si está fija al eje, el eje gira libre. No transmite potencia. El tensor actúa del lado plano, no transmite potencia. En vez de doble ángulo o perfil hexagonal, sería asimilable a utilizar dos correas trapeciales unidas por sus lomos por el lado de la base mayor. Se usan particularmente en transmisiones tipo serpentín, es decir, que transmiten tanto en la parte interna como en la parte externa. Si volvemos al ejemplo anterior, si hubiéramos querido transmitir potencia con una polea de este tipo, podríamos haber usado una correa hexagonal, de forma que con el trapecio del lado interior transmitiría a las poleas que ya vimos, y con el lado exterior transmitiría potencia sobre esta polea. Acá lo vemos, por ejemplo, en este caso. En esta polea transmite del lado derecho, visto en esta foto que estoy marcando, y al pasar a esta otra polea transmite del lado que sería el de afuera acá. Da la vuelta y transmite con el otro lado de la correa. Algunas correas de tipo especiales o innovaciones, por ejemplo, podemos considerar dentro del concepto de correas a las cintas de tela que se utilizan en las calandras. Generalmente son segmentos de tela con broches en los extremos y que se encuentran unidos por medio de pasantes. Esto también, bueno, tengo una muestra que está allá en la facultad. Me gustaba pasarla para que lo vieran aquellos que nunca han visto una cinta de tela. Y dicho sea de paso, también como una aplicación particular, usando los mismos conceptos de transmisiones por correa, tenemos a las cintas transportadoras. Las cintas transportadoras, de las cuales tal vez una de las más comunes que ustedes hayan visto son las de las cajas de los supermercados. Esas bandas transportadoras, bueno, trabajan también con los conceptos que vamos a ver de transmisiones por correa. La redonda, que a diferencia de la redonda que habíamos mencionado anteriormente, esta tiene fibras, tanto perimetralmente como en uno de los subdiámetros, que le permiten transmitir esfuerzos. Es decir, no sufren ese fenómeno de estiramiento que suelen sufrir las correas de sección redonda, cuadrada, de baja potencia. Estos son, en su momento encontré esta información, se llaman Posi Drive, son escalonadas, es decir, tienen forma como si fueran escalones y trabajan sobre poleas dentadas. Fíjense ustedes que en este caso es como si tuvieran un riel central con salientes dentados hacia los costados, y en este caso al revés, es como si fuera una escalerita donde al trabajar sobre una polea dentada enganchan también de forma sincrónica.
se utilizan, las he visto utilizar en algunos aparatos, alguna aparatología de electromedicina. Están hechas en Kevlar y el Kevlar es un material relativamente novedoso. Le voy a hacer un comentario muy particular al respecto, que tiene muy alta resistencia a la tracción, del orden de 3,5 gigapascales, y una rigidez de 100 gigapascales. ¿Cuál es el origen del Kevlar? El Kevlar se lo debemos a esta señora, Stephanie Kwolek, que trabajando para DuPont en el año 1960, inventó, desarrolló este material. Es un material que tiene 5 veces más resistencia que el acero. De hecho, se utiliza y alta flexibilidad, lo que permite utilizarlo, por ejemplo, para la confección de chalecos antibalas. Este comentario de esta señora Stephanie Kwolek me parece pertinente y muy importante mencionarlo, ya que fue una científica que no fue reconocida como debería haber sido, no tuvo el merecimiento que debería haber tenido. De hecho, ni siquiera fue nominada al premio Nobel y, sin embargo, fue ganado por otros científicos que un poco, por decirlo de alguna manera elegante, usufructuaron su descubrimiento. Hay un libro muy interesante, dentro de varios, que va más allá de lo técnico. Les sugiero por ahí que los busquen y los lean. Esta colección, Ciencia que Ladra, que es dirigida por Diego Golombek, dentro de los cuales están los libros de matemáticas, está ahí, de Paenza, etc. Hay uno que se llama Científicas, cocina limpia y ganan el premio Nobel y nadie se entera. Y es un poco un reconocimiento a tantas mujeres que hay en la ciencia. Y comienza con una cuestión bastante interesante. Dice, mencione mujeres científicas reconocidas. Y si uno hace un mea culpa, es muy raro que alguien pase más allá de Madame Curie, ¿no? Entonces, bueno, les comento como les decía también en la primera clase, más allá de la bibliografía técnica específica, es importante también tomar un conocimiento general de divulgación, de leer un poco más allá de lo técnico, interiorizarse de las cosas que van más al interés general que al específico. Bueno, en cuanto a las disposiciones, las transmisiones por correa admiten varias disposiciones, dentro de las cuales una de ellas es la abierta, que está conformada por dos ejes paralelos y los planos de las poleas planares, sobre un mismo plano. Si bien en este dibujo, en este ejemplo que les estoy presentando, tienen, justamente para evidenciarlo, que pueden admitir un leve desplazamiento entre planos de poleas. Para poder efectuar esto, es decir, para poder admitir, y presten atención que estoy hablando de desplazamiento entre planos, no de desviación de los ejes. Es decir, los ejes tienen que seguir siendo paralelos, pero los planos pueden encontrarse desplazados. Para que ello sea posible, lo que se suele hacer, se hace de hecho, es darles un bombeo o bombé a las poleas. ¿Está bien esto? ¿Les parece lógico que sea así, que el bombeo sea hacia afuera? Si pensamos en la transmisión por correa de perfil redondo, tendría que ser una garganta, o bien semicircular, o bien si fuese de sección cuadrada, de una garganta triangular. ¿Qué opinión les merece esta modificación? Es decir, que en lugar de ser plano, los bordes de la
polea tengan un bombeo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No Que la sería, superficie por donde va haciendo contacto la correa, es como que la correa la recorre como si fuera, como si la polea estuviera, como si estuvieran en el mismo plano las dos. sí, sí, eso es lo que digo. Pero la pregunta es, ¿no sería tal vez más lógico que fueran así, o sea, hacia adentro? Es decir, que tenga una curvatura que la contenga a la correa. No habría mucho rozamiento en la entrada y salida de la correa. Mm, La verdad que no sé, pero no se me ocurre que sea eso. Pero ¿qué? ¿Por qué? A ver, concretamente la pregunta es esta, ¿por qué se le hace un bombeo? ¿No tendería justamente a sacarla de forma bombada? ¿No sería más lógico que la contuviera, que fuese, como les digo, una garganta? O sea, la Sí, pregunta concreta es, ¿por qué tiene ese bombeo? ¿En qué favorece el bombeo a que la correa... sí, supongo que para montar la correa se hace más fácil con eso. Bien, bueno, sí, puede ser. Eso sería un motivo. Es más fácil montarla, ya que tendría una cierta entrada. Pero hay un motivo físico por el cual se hace el bombeo. ¿Qué ocurre en la parte externa de la polea que es menor que en el borde? Hay un fenómeno físico que en el borde es menor que en la parte externa, que sería la parte más alejada del centro de giro. Bueno, lo muestro. Eso, la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es directamente proporcional al radio de giro, por lo cual es más fuerte, es mayor en la periferia, es decir, en la parte externa de la polea, que en la parte más interna. Entonces, esto hace que la correa se autocentre en la polea. Quiero decir que, para explicarlo también de una manera gráfica, si yo de algún modo hiciese alguna fuerza, por ejemplo acá, actuando hacia abajo, tratando de separar o de sacar en funcionamiento, estoy hablando, ¿no? O sea, girando las poleas. Si yo quisiese desplazar la correa hacia afuera, la fuerza centrífuga la tiende a centrar nuevamente. Entonces, de ese modo, ese bombeo ayuda al centrado de la correa plana, eso también me estaba olvidando de recalcar, correa plana, sobre la polea. La fuerza centrífuga entonces tiende a centrar a la correa sobre las poleas. Esto tiene una cierta tolerancia, es decir, no tiene, depende obviamente de la distancia entre los centros de giro y de los diámetros de las poleas. No se puede separar los planos de las poleas a valores muy elevados. Es para absorber ciertas desalineaciones, leve desplazamiento entre planos de poleas. A veces es muy difícil coincidir o conseguir que las dos poleas estén perfectamente en el mismo plano. Generalmente cuando las distancias entre centros son elevadas no genera mucha dificultad, pero cuando están muy próximas, como puede ser el ejemplo del dibujo, bueno, es importante que tengan ese bombeo las poleas. En cuanto a las disposiciones, vimos la más simple, que sería transmisión abierta. La transmisión cruzada, que como su nombre me indica, la correa sufre una torsión de forma tal que se invierte el sentido de giro. Si esta
supongamos la de la izquierda es la polea motora, la más chica, gira en sentido horario, la inversión en la correa hace que la otra polea gire en sentido contrario. ¿Cuál es el inconveniente que tienen este tipo de transmisión? Que la correa, los ramales se llama a cada uno de los lados que van de entrada y salida entre poleas de un lado y de otro, los ramales rozan en un punto intermedio. Eso produce cierto desgaste. Presten atención a la forma que tienen las poleas. Esta es una correa plana. Y presten atención a la forma que tienen las poleas. Tienen balonas, es decir, tienen tapas o bordes, guías. Entonces son poleas acanaladas, que tienen balonas, que son para orientar los flancos. Este tipo de poleas tienen que ser evitadas cuando la transmisión es abierta. Es decir, volviendo a la figura anterior, si la transmisión es abierta, no deben llevar balones. En ese caso llevan bombé. Ahora, cuando la transmisión es cruzada, sí tienen que llevar balones que son para orientar. En este caso no nos serviría el bombeo sobre las poleas. Entonces tienen que llevar balones para orientar a la correa dentro de la polea. Y de hecho, precisamente, ¿por qué en la correa, en la transmisión abierta no se usan balones? Porque producen rozamiento de los bordes de la correa sobre la polea. En este caso, lamentablemente, bueno, es algo que no se puede evitar porque si no la correa se saldría. Esas balonas son esas tapas, por decirlo de alguna manera gráfica, esas arandelas que toman a la polea de los lados. Como decía, deben evitarse en transmisiones abiertas. La transmisión semicruzada es para transmitir fuerza, movimiento entre árboles alabeados. También sí llevan poleas acanaladas por el mismo motivo que vimos en la transmisión cruzada. Ahí, si prestan atención, tienen un ejemplo, bueno, hecho como si fuese con una cinta, con una correa redonda, pero para que vean, están en distintos planos, visto en perspectiva. Este estaría en el plano de la pantalla y este estaría en un plano entrante. Al revés, este estaría, el eje estaría en el plano de la pantalla y este estaría en el plano de la pantalla, el plano de la polea. Las disposiciones en ángulo se emplean para árboles que se cortan en un mismo plano. Es decir, en este caso, los árboles se cruzan o se cortan en el espacio. Emplean poleas que se llaman locas, las que giran libres sobre el eje y en sentido de giros opuestos. Acá le voy a pedir un poquito de voluntad en el sentido de imaginar o interpretar el movimiento. Fíjense, si esta fuese la polea motora y gira en sentido antihorario, ¿qué ocurre? Entrega este ramal a esta polea que giraría en sentido horario, es decir, si esta entrega el ramal así, esta giraría en este sentido, la que está atrás. Entrega este ramal así, gira en sentido horario visto, antihorario visto desde arriba, entrega este ramal y esta gira en sentido antihorario. Entrega este ramal y vuelve entonces a sentido antihorario. Es decir, que vemos que entre estas dos poleas no pueden ser solidarias con el eje, sino que tienen que girar libres. Una en sentido horario y otra en sentido antihorario. Este es un caso muy particular, que aparte de ser en ángulo, tiene un variador de velocidad, por eso tiene una polea cónica. Les comento, no sé si seguirá estando, pero esta foto la saqué hace algunos años atrás en una heladería que está en barrio General Paz,
que se llama Venecia. Es una mezcladora de, o sea, acá abajo va un bol donde se hace la mezcla de la masa helada. Me pareció interesante, lindo ejemplo, porque más allá de producir, o sea, este es el árbol motor, y acá estarían las dos poleas locas, y tiene un variador que permite variar el radio efectivo de esta polea, que es la cónica, entonces con ello se varía la velocidad. Si se aumenta el radio efectivo, gira a menos velocidad, si disminuye el radio efectivo, a más velocidad. Por ahí, si alguno vive por la zona o anda cerca, puede tratar de llegar sin verlo. Tal vez en otro lugar también haya, pero la curiosidad la encontré ahí particularmente. Bueno, recién les comentaba que hay un caso muy particular donde la correa trapecial transmite por la base menor del trapecio. Acá tenemos una foto que ilustra esa situación y vamos a ver por qué motivo es así. Cuando la relación de transmisión es muy elevada, fabricar poleas acanaladas es mucho más caro que fabricar poleas planas, eso en general. Entonces, a riesgo de sacrificar parte de la capacidad de transmisión, esa es la consecuencia negativa que tiene, sacrifica la capacidad de la correa en entregar potencia. La correa trapecial aprovecha la ventaja de lo que ya vamos a ver enseguida teóricamente, lo que se conoce como efecto de cuña. Es decir, se clava, para decirlo en buen criollo, se clava sobre la polea, logra mayor adherencia con menor esfuerzo de tensado. Entonces, si las dos poleas son con garganta, es decir, son trapeciales, las poleas, perfil trapecial, el esfuerzo de tensado en las correas es menor. Consecuentemente, menor esfuerzo de flectores en los ejes. Ahora bien, como les decía anteriormente, es muy caro fabricar poleas acanaladas. Entonces, en este caso, se hace acanalada las poleas. Presten atención, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 módulos, o sea, son 12 poleas acanaladas. Si yo tuviera que fabricar esta polea más grande con 12 gargantas, sería muy costoso. Entonces, se hace esta licencia, se les permite que transmitan sobre la base menor del trapecio, pero la capacidad de transmisión, ya lo vamos a ver, se reduce en un orden de un 25%. Para decirlo técnicamente de una forma más gráfica, supongamos que acá hubieran sido solamente 10 correas. Uso 10 correas para esta transmisión. Si hubiera puesto una polea con garganta, tal vez con 7 correas, a ver, 12, sí. No, está bien, vamos a usar el ejemplo que está. Claro. 12 correas. 12 correas empleo para esta transmisión. Si hubiera puesto una polea con gargantas acá, con 9 correas, me hubiera alcanzado para transmitir la misma potencia, aprovechando el efecto de cuña de la correa en B. Pero económicamente hubiera sido más caro. Entonces prefiero poner un 25% más de correas y aprovechar entonces esa ventaja de la transmisión en B plana. Es el único caso, repito, donde se transmite por la base menor, cuando las relaciones de transmisión son grandes. ¿Por qué? Porque esta polea pequeña no es cara, pero esta polea grande sí. Si la relación de transmisión hubiese sido 1 a 1, es decir, el mismo diámetro de la polea motora que la conducida, en una de esas me hubiera convenido una transmisión en B en B.
Bueno, vamos a ver la comparativa con otros sistemas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen las transmisiones por correa respecto a otros sistemas como pueden ser cadenas, engranajes, ruedas de fricción, etc.? Tiene buena absorción de vibraciones al ser elementos elásticos y flexibles, es decir, soportan mejor las vibraciones. La marcha suele ser bastante silenciosa si dejamos de lado algunas particularidades como puede ser lo que habíamos mencionado en las correas planas que son unidas con grampas. El pasaje de las grampas sobre la polea puede producir cierto ruido, pero generalmente va a ser de mucho menor frecuencia, menos agudo que en otro tipo de transmisiones. La lubricación no solamente que es innecesaria, sino que es prohibitiva, es decir, la lubricación es un enemigo de las transmisiones por correa. Obviamente que si se lubrica o si se coloca algún tipo de fluido entre la correa y la polea, eso va a producir una reducción del coeficiente de rozamiento y el patinamiento, lo cual obviamente es una característica indeseable. Hay una fácil inversión del sentido de giro a través de la transmisión cruzada que vimos anteriormente. Hay una facilidad de transmisión entre árboles cruzados o labiados. Una economía de implementación y mantenimiento. Esto es relativo, ya vamos a ver. Suele ser más económico, sí, el mantenimiento de transmisiones por correas, pero hay que tener en cuenta algunas particularidades. Por ejemplo, en correas trapeciales, cuando se trabaja con varios módulos, es decir, con varias correas en paralelo, y alguna de ellas se corta, lo más lógico, lo más conveniente, salvo que haya sido por alguna causa muy particular, muy fortuita, es cambiar todo el conjunto. Es decir, que en este caso un poco se desvirtúa ese concepto de economía de mantenimiento. El desacople es sencillo a través de poleas locas o un sistema que se denomina silla elástica, que básicamente lo que hace es desacoplar la transmisión. Es decir, esa silla elástica lo que hace es una polea que produce un tensado y en el caso de querer desacoplarla, por medio de un tornillo, de una manivela, se disminuye la tensión, entonces queda el árbol motor girando y la correa patinando o volando entre poleas. Hay una fácil variación de la relación de transmisión a través de poleas escalonadas o poleas cónicas. Actúan como fusible ante sobrecargas. Esto también suele ser algo que se considera como ventaja y desventaja. Si ustedes piensan en una transmisión por engranajes donde por algún motivo se bloquea uno de los engranajes conducidos, lo más probable es que se produzca una sobrecarga, rotura de dientes, lo mismo en una transmisión por cadenas, rotura de eslabones. En el caso, en una transmisión por correa, lo que suele haber es un patinamiento, producirá, eso sí, un sobrecalentamiento, pero en general el daño que se puede llegar a producir es menor que en otro tipo de transmisiones. Existe la posibilidad de alejar la fuerza motriz de zonas peligrosas. Esto vamos a ver enseguida un pequeño video de cuáles suelen ser los problemas que originan a veces las transmisiones por correas. Problemas de peligros de explosión. Como desventajas, el resbalamiento de la transmisión de fuerza. Habíamos visto que actúa como fusible ante sobrecargas y también, entonces, como desventaja, hay un resbalamiento en la transmisión de fuerzas. Es decir, que con el tiempo, generalmente, la correa se va aflojando o se va desgastando y eso produce que haya un resbalamiento, un deslizamiento relativo entre correa y polea
Esto lo aclaro ahora y ya lo vamos en detalle enseguida. No hay que confundir el resbalamiento con lo que es el deslizamiento o escurrimiento. Resbalamiento es un desplazamiento relativo entre la superficie de la correa y la polea. Patina, resbala. Ese resbalamiento generalmente produce fricción y sobrecalentamiento. Hay un alargamiento con el tiempo, lo mismo, un poco relacionado con el concepto anterior. Con el tiempo las fibras se van estirando y eso produce que se alargue, disminuye la tensión y al disminuir la tensión disminuye la fuerza transmitida. Variación de la adherencia por suciedad y desgaste, como decíamos, la lubricación o el polvo en el ambiente, la humedad, van produciendo que la adherencia de la correa sobre la polea disminuya y esto provoca también pérdida de capacidad de transmisión. Tiene mayores dimensiones y esfuerzos sobre los ejes para el pretensado. La fuerza transmitida por la correa depende de la tensión inicial o la tensión entre ramales, es decir, la tensión en los ramales, la tensión entre ejes. En una transmisión, por ejemplo, por engranajes, el esfuerzo se produce a través del ángulo de engrane, entonces no existe prácticamente un esfuerzo de flexión en los ejes producidos por tracción, sino que hay un contacto. Lo mismo en las cadenas, se produce por el engrane de los eslabones con los dientes de la cadena. En este sentido, la desventaja se comparte con la transmisión por ruedas de fricción, pero en la rueda de fricción prácticamente la distancia entre ejes es la mínima, mientras que en este caso, al usar un elemento intermedio que es la correa, se alarga o se agranda esa distancia entre ejes. Si se usan varias en paralelo, lo que les mencionaba anteriormente como ventaja-desventaja, acá hablábamos de economía de mantenimiento. Bueno, acá iría en contra un poco. Si se usan varias en paralelo, si falla una de ellas, hay que cambiar todas. Una pregunta que surge intuitivamente es decir, si tengo varias correas, se vienen trabajando desde hace un tiempo juntas y se corta una. Yo cambio esa correa que se cortó, pongo una nueva y dejo las que estaban antes. ¿Cuál creen ustedes que será la correa que se cortará a continuación? La correa nueva, ¿Por qué? porque es más corta que las otras por el estiramiento con el tiempo. Muy bien, muy buena respuesta. Exactamente. Es decir, si yo mantengo las correas que estaban originalmente y pongo una correa nueva, esa correa va a quedar sobreexigida. Y lo más probable es que sea la que nuevamente se va a fallar o se va a cortar, porque va a ser la que va a quedar más exigida que el resto. Por eso cuando se corta alguna, en general, lo más conveniente es cambiar todo el conjunto. Si bien ya vamos a ver, por ejemplo, las eslabonadas o las trenzadas que habíamos mencionado, permiten en cierta medida minimizar este gasto, ya que obviamente si se corta un eslabón cambiamos ese, pero para ello tenemos que volver a medir la tensión y uniformizarla sobre todo el grupo de correas. La falta de sincronismo, salvo en el caso de las correas dentadas, esa es otra desventaja. Y este tema, la sobreelevación de temperatura por fricción genera riesgo de explosión. Contrariamente a lo que decíamos acá, la posibilidad de alejar la fuerza motriz de zonas peligrosas. Bien, las correas tienen un problema que es justamente cuando se produce algún engranamiento, algún atoramiento en particular, por ejemplo la máquina conducida, el motor sigue intentando transmitir fuerza
¿sí? Intentando impulsar a la correa, por decirlo de alguna forma, y eso genera una fricción entre polea y correa que eleva la temperatura. Hay ambientes en los cuales esto es altamente peligroso y es uno de los casos más comunes, lamentablemente, de explosiones, que es en el caso de los silos harineros. El polvo orgánico, particularmente el polvo del trigo, del maíz, de los materiales, de las semillas, el polvo de las semillas, es altamente explosivo. En general los silos utilizan transmisiones por correas. Hoy en día ya esto está bastante estudiado y se han tomado un montón de precauciones, sistemas de medición, de elevación de temperatura, detenciones bruscas en caso de atascamiento, etc. Hace unos años atrás, en un documental, no sé si alguno lo vio, no recuerdo si fue de History Channel o del otro canal de Discovery, mostraban varios casos de explosiones en Europa, en silos harineros en Europa, y daban cifras de los costos en millones de euros que provocaban esas explosiones. Para ponerse en situación, imaginen ustedes un molino como el San José que hay acá en la ciudad de Córdoba, estos de Minetti, etc. Imaginen ustedes, pónganse en mente, la explosión de un silo de esos es muy parecido, mermando la magnitud, ¿no?, de lo que pasó hace un tiempo en Oriente con esa explosión que hubo. Provocan, digamos, una estampida tremenda, tienen un efecto de una reacción en cadena que se traslada inmediatamente a todos los hilos de la cercanía y, bueno, producen, como les decía, daños millonarios. Y estos suelen ser producidos por este problema, por la sobreelevación de temperatura en fricción por correas. Yo le sugiero al que le interese un poco profundizar el tema. Hace un tiempo atrás también hubo una alumna de ingeniería industrial que rindió una tesis sobre este tema y complementó con el tema del tratamiento de harina y complementó con el tema este de la explosión en los hilos. Búsquenlo por YouTube. Hay un montón de, inclusive, videos subidos por los bomberos sobre cómo actúa esta deflagración en los hilos, ¿no?, por explosión. Bueno, lo que quería llegar es a esto. Que vean, esto es un caso cercano. Pasó en Bahía Blanca en el año 85, explotó un silo. Si hay alguien que sea de Bahía Blanca, tal vez lo tenga presente, aunque fue hace, creo que, estimo que muchos deben ser menores de esta edad, ¿no?, 28 años.